vamos a ir aún así, a pesar del calor, con mucha atención en la palabra de Dios. Vamos a estar en esta segunda carta a Pedro y hemos estado celebrando el Día de las Madres. Se regalan muchas flores, ¿no? Huele muy rico por todos lados, algunos hasta perfumes regalan. Y oí hablar de una niña que vendía violetas en la calle, y esta niña llevaba todas las noches las flores que le sobraban a su casa, pero dice que ella ya estaba harta, totalmente harta de ese aroma, de ese olor. Aunque el aroma de las violetas es rico, es algo dulce, pero para ella ya era algo que ya no le gustaba, ¿no? Y eso solemos decir nosotros, ¿no? Cuando escuchamos constantemente las verdades del Evangelio. Otra vez con lo mismo. Llegamos a la iglesia con caras largas y empezamos a decirnos unos a otros, ya va a empezar a decir lo mismo que la otra vez, ¿no? Eso ya me lo sé, eso lo vimos hace un mes, lo escuchamos la vez pasada. Tal vez incluso a veces llegamos a decir que el cristianismo es lo mismo que otras religiones. No hay nada diferente. Yo ya no creo en nada, dicen algunos. La religión te pide mucho a cambio de tan poco. Y eso mismo estaba pasando en el tiempo de Pedro. Y cuando Pedro escribe esta segunda carta, escribe a esas personas que piensan de esta manera. Pedro está escribiendo a esas personas que necesitan recordar el poder de Dios en sus vidas, de cómo Él transforma los corazones. Pedro probablemente estaba escuchando que algunos se estaban desanimando. ¿Por qué? Porque no estaban escuchando algo innovador, ¿no? Algo que no costara tanto por hacer y que les diera recompensas aparentemente inmediatas. Las consecuencias de esto, de desviarse tras estas enseñanzas, estas falsas enseñanzas, era empezar a dudar de su fe, iglesias frías, personas indiferentes ante la sociedad, personas desanimadas, apáticas y tristes. Y hay algunas personas que se sientan así, esperando escuchar algo que les interese o que les llame la atención. Buscan alguna fórmula o alguna repetición especial que les garantice la prosperidad en su relación sentimental, en su trabajo, en su negocio, sin tener que hacer tantos cambios. Y es verdad, algunos están dispuestos a hacer grandes sacrificios, pero se entristecen por los pocos resultados que a veces obtienen. Hoy hablaremos de lo que realmente hace el poder del Evangelio, y espero que podamos comprender juntos cómo una vida llena del Espíritu de Dios sacia corazones desesperados, hambrientos, transforma vidas, limpia corazones, renueva deseos y encamina nuestros afectos por Dios y su reino. Para ello, viajemos por esos tres siguientes puntos. Primero, la provisión del poder de Dios. Segundo, la regeneración por el poder de Dios. Y tercero, la consolidación en el poder de Dios. Pero antes de ello, déjenme orar. Amado Dios, gracias porque nos permites estar aquí. Hoy, Señor, necesitamos que tú abras nuestro corazón a tu verdad. Señor, nosotros no podemos hacer que la gente cambie. Yo no puedo hacer que esas personas aquí cambien, que sean más afectivas, Señor, que estén más fortalecidas, que estén en paz, que estén alegres, felices, contentos, satisfechos. Señor, yo no puedo hacer eso, pero tú sí. Y por eso, Señor, pedimos que tu palabra nos hable el día de hoy, que sea tu palabra, Señor, trayendo el mensaje a nuestros corazones y transformando nuestras vidas. Señor, yo te lo suplico a ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y vayamos a este primer punto, la provisión del poder de Dios. Nuevamente leamos los versículos del 3 al 4 que dicen de esta manera: su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos. ¿Para qué? Para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza
divino. Interesante, me llama la atención que Pedro escribe de esta manera, que lo primero que quiere que la gente escuche al leer su carta, escuche sobre el poder de Dios. Y el versículo 3 y 4 registran esta preocupación genuina de Pedro por sus hermanos, por la iglesia del Señor. Había muchas personas que estaban bajando la guardia sobre las falsas enseñanzas que estaban circulando constantemente en la sociedad y que contradecían su fe y ponían en tela de juicio el regreso de Cristo. Si los cristianos dependieran de sus meros esfuerzos para permanecer o para que permanezca su religión, ya desde cuándo el cristianismo hubiera desaparecido. Esa es la verdad. Pero como no depende de nosotros, sino depende del poder de Dios, hoy tú y yo estamos escuchando esta verdad que se escribió hace muchos años atrás y que hoy está transformando nuestras vidas. Por eso Pedro nos dice que hay tres cosas que Dios proveyó para nosotros. ¿Cuáles son esas cosas? Su divino poder, o sea, su Espíritu Santo, ser llenos del conocimiento de Él y las preciosas y magníficas promesas. Y espero que esas cosas las recuerdes constantemente, que recuerdes lo que Dios ha provisto para ti y para mí, para que nosotros conozcamos a Dios por medio de Jesús, para que participemos de esta restauración real como hijos de Dios y para que vivamos como Dios manda. Entonces, lo primero que escribe Pedro es hablarnos sobre el poder de Dios, por ese poder divino. Y la idea en el idioma original era hablar acerca de esta palabra, usar esta palabra para hacer nacer y preservar algo sin detenerse. Piensa un momento en esto. Esto es lo que le da a un creyente para que conozca al Señor y persevere en su conocimiento del Señor. La palabra se refiere a este conocimiento también pleno e íntimo de algo o de alguien. Y tiene que ver más con que solo saber algo. Es más el conocimiento que se adquiere de un alumno e influye en su vida espiritual. Es este conocimiento en el que tú y yo vamos desarrollando con las personas. Tú vas conociendo a tu hijo, a tu hija, mientras estás viviendo con él, mientras estás conviviendo con él. Conoces más a tu esposo o a tu esposa, no en el noviazgo, sino cuando ya están casados, cuando se va desarrollando esa relación matrimonial. Eso es lo que el Señor está diciendo. Nosotros tenemos este poder para que desarrollemos este conocimiento, desarrollemos esta relación con Jesús, una relación profunda. Por lo tanto, lo que escribe Pedro es realmente esperanzador, pero a la misma vez nos confronta tan duramente. Lo revelador y duro para nosotros es que Pedro nos deja sin excusas. Es como si dijera: no me digas que no tienes lo que necesitas para vivir como deberías. Esta verdad es devastadora, porque hace que los quejumbrosos, pretextudos y necios no tengan excusas, sino que se arrepientan. No hay excusas. La provisión de Dios es que tienes todo lo que necesitas para vivir como Dios manda. Según esta parte de la Escritura nos dice, tienes la naturaleza divina, es decir, tienes al Espíritu Santo obrando en ti para hacer lo que Dios te ha pedido. No necesitas un encuentro extrasensorial para hacer lo que debes de hacer. Tienes todo lo que necesitas, pues si has creído en Cristo Jesús, entonces crees que has recibido al Espíritu Santo. Si eres cristiano, deberías decir: ya tengo todo lo que necesito para vivir como debo vivir. Eso es lo que deberíamos de decir. Esto debe de ser asombrosamente también esperanzador, porque no hay herida tan profunda en tu vida que no pueda ser sanada. No hay vicio o hábito tan fuerte que no puedas ser librado. No hay problema que te va a dejar tendido en el suelo, porque tienes todo lo que necesitas. Porque el Espíritu de Dios está habitando en tu vida. No hay excusas para detenerte en tu devoción a Dios.
puedes como cristiano estar seguro que tendrás todo lo que necesitas para orar, para ser puntual, para hablar de Jesús. Hay esperanza para desarrollar tu amor por Cristo, tu amor por la iglesia y tu amor por tu prójimo, tu amor por la ciudad. Entonces, ¿por qué un cristiano en medio de las dificultades de la vida a veces duda? Porque a veces se siente solo. Pero ese pasaje nos dice que tú no estás solo. No estás solo. El Espíritu de Dios está contigo. La provisión de Dios nos asegura que no estás solo en tu falta de trabajo, en tu soltería. No estás solo. No estás abandonado, no estás tirado ahí. Aun cuando tú pasas por luchas en tu matrimonio, no estás solo. O en esa enfermedad que tienes, no estás solo. Para participar en el ministerio, no estás solo. Tienes todo lo que necesitas. Tenemos todo lo que necesitamos para llegar a ser la iglesia que deberíamos ser. El Espíritu está ahí, dándonos poder, recordándonos quién es Dios y las maravillosas y magníficas promesas que Él nos ha dado. Dios ha puesto su poder a nuestra disposición. Sobre Él hace que lo infructuoso tenga fruto. Es como un árbol seco. Cuando tú ves un árbol seco, lo que tienes que hacer es que talarlo, ¿no? Quitarlo. Nada más estorbando. Pero imagínate que de repente de la nada ese árbol se empieza a poner verde, robusto, frondoso y empieza a dar fruto. Ya no lo talas. Ese es el poder de Dios. Eso es de lo que nos está hablando este pasaje. Es el poder que transforma vidas. Es el poder que de lo seco hace algo tan hermoso y fructuoso. Este poder es así de asombroso. Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20 utiliza esta palabra y es ese poder de que Pedro está hablando. Y dice Efesios 19, 20, dice todos juntos: y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha entre las regiones celestiales. Qué interesante. ¿Puedes ver eso? Ese poder que resucitó a Cristo de entre los muertos es el mismo que tú y yo hemos recibido. Entonces, ve la magnitud de ese poder. No hay excusas, hay esperanza para que estemos siendo transformados por el Espíritu Santo, para que esa transformación progresiva sea evidente en tu vida y en mi vida. Es por ello que hay que hablar de este segundo punto: la regeneración por el poder de Dios. Y leamos estos versículos del 5 al 9 y dice: precisamente por esto, por lo anterior, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ya ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por el poder del Espíritu de Dios en el cristiano, podemos ver que esta persona tiene potencial para tener un crecimiento radical, progresivo y orgánico en su vida. El crecimiento para que tú y yo seamos semejantes a Cristo. Me encanta esta parte porque es un llamado
completo para ti y para mí. No nos deja a hacerlo en nuestras propias fuerzas, sino que Él va acompañándonos, Él va desarrollando todo esto en nuestros corazones y en nuestras vidas, y nosotros vamos viendo que cada vez vamos dejando más nuestros pecados y vamos acercándonos más a la imagen de Cristo Jesús. Aunque a veces tú y yo somos un poco pesimistas, ¿verdad? Pero Pedro escribe: precisamente por esto que Dios ha provisto, esfuércense por añadir. La vida cristiana no está inerte, no se queda en una silla cada domingo. Se vive en la semana, se vive ahí en tu casa, en la cotidianidad de la vida en familia, al estar con los compañeros en el trabajo. No es una vida aislada, carente de amor por Dios o indiferente al servicio de Cristo. Es una vida dinámica, una vida en el poder de Dios. Este punto nos habla de eso. Y me encanta lo que escribió Charles Spurgeon. Spurgeon escribió esto: no podemos esperar entrar dormidos al cielo. No podemos entrar dormidos al cielo. Y eso es algo importante para nosotros. No podemos crecer en una relación profunda con Cristo ni ser productivos para el reino si no hay este esfuerzo. Esfuércense, dice la Escritura. Se necesita intencionalidad primero, y luego vemos que en el pasaje hay otra palabra que pone Pedro: y esfuércense por añadir. Y lo interesante de esta palabra o de este verbo es que se usa para coordinar y proveer todo lo que se necesitaba para un coro. ¿Alguien ha iniciado un negocio? Cuando quieres iniciar un negocio, no solamente estás pensando en lo que necesitas, sino que tienes que buscar todos los recursos para iniciar ese negocio. Y de eso está hablando Pedro. Por eso está usando esta palabra. Necesitas no solamente pensar, sino hacer, proveer. Implica un costo. Y quiero compartir por lo menos 3 cosas inseparables en las que desarrollarás esas cualidades espirituales que tendrán un costo para ti. La primera es pasar tiempo en relacionarnos con Dios. La segunda, la vulnerabilidad con las personas. Y la tercera, la sumisión a la voluntad de Dios. Timothy Keller escribe que hay más que estas cosas, pero que con estas 3 cosas son suficientes para que tú y yo podamos desarrollar estas cualidades que vemos en este pasaje, estas virtudes espirituales. Y déjame hablarte rápidamente del primer aspecto, donde tenemos que asumir el costo de pasar tiempo en relacionarnos con Dios. Necesitamos hacer todo lo que implique para tener el tiempo, para tener esa relación con Dios, que nos hable en su palabra, que nos escuche en oración, en súplica y gratitud. ¿Tiene un costo pasar tiempo con Dios? ¿Cómo te ha ido en la semana pasando tiempo con Dios? Pasamos tiempo con Dios, con las personas que nos agradan, y es fácil pasar tiempo con ellos. Pero si tú eres un cristiano y estás conociendo a Cristo, pues se supone que tú y yo deberíamos estar pasando tiempo profundo con Dios. Entonces, pregúntate si has asumido ese costo esta semana. ¿Has buscado a Dios en los tiempos amargos y dolorosos, así como lo haces en los tiempos de alegría? ¿Cultivas una relación íntima con Dios al estudiar su palabra? Cuando el pastor Leo está compartiendo Hebreos, algunos creo que a veces ni like le dan, ¿no? Pero espero que realmente estemos desarrollando ese tiempo de profundizar el estudio en la palabra de Dios. Que tú y yo podamos recordar esa verdad. ¿Qué haces para no olvidar sus promesas? ¿Qué haces para estar recordándote las promesas de Dios?
La Biblia nos da ejemplos de cómo recordar esas promesas. Memoriza. Pero hay algunos de nosotros que no nos gusta memorizar. A veces tenemos versículos, ¿no?, que nos encantan, pero a veces ni subrayados están. ¿Cómo recuerdas esas promesas que Dios te ha dado? ¿Recuerdas el sermón de la semana pasada? ¿Cómo recuerdas el sermón de la semana pasada? Piensa en esto. ¿Solo buscas a Dios para pedirle cosas, pero has sido mal agradecido? ¿Qué aspectos del carácter de Dios entendiste más esta semana? ¿Tiene un costo? ¿Puedes ver las recompensas que esto trae? ¿Quieres ver el poder de Dios? ¿Quieres ver cómo estás lleno del Espíritu Santo? Necesitamos desarrollar una relación con Dios. Pero también veamos este segundo complemento de nuestra vida: ser vulnerable con las personas. Y este puede ser un alto costo para todos nosotros. Es un aspecto de intercambio en el que la dinámica es recibir y dar, o dar y recibir. Muchos de nosotros no queremos recibir nada de las personas, ya sea porque nos sentimos superiores o porque nosotros somos suficientes para nosotros mismos. Pero hay un pasaje que hemos estado leyendo en estas semanas, y está en Hebreos 3:13, y en Hebreos nos habla de cómo debe ser una relación profunda en la que nos convertimos en personas vulnerables. Y ve lo que dice este pasaje: más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. ¿Puedes ver lo difícil que es este pasaje? Pedro dice que hay que asumir el costo del afecto fraternal. Se trata de volvernos vulnerables, ya sea para ir y animar a nuestros hermanos, para acompañarnos, para caminar junto a esas personas. Pero también nos habla de esa vulnerabilidad, de estar abiertos, para que honestamente nos digan en dónde estamos mal. ¿Tienes esas relaciones así con otras personas? ¿Eres vulnerable con otras personas? Pregúntate: ¿en tu matrimonio pueden hablar con honestidad? ¿Se puede ver esa honestidad? ¿Son vulnerables teniendo amor fraternal como el de Hebreos? ¿O no quieres que te diga nada? Haces la ley del hielo para no discutir, ¿no? No es que pasa en casa, pero de repente se esconde ese enojo, ¿no?, detrás de una crítica constructiva o destructiva. Sí, tú me dices que eso estoy mal, pero tú también, la vez pasada, ¿te acuerdas cuándo? Y empezamos a atacar y a herir, porque no nos gusta tener relaciones en las que nos volvemos tan vulnerables. Pregúntate: ¿tienes una relación profunda con tus hijos que cuando los ofendes puedes pedirles perdón? Cuando los lastimas, ¿les has pedido perdón? Cuando los engañas, cuando les mientes, ¿les has pedido perdón? Es duro. Yo tengo todavía esa parte que tratar en mi corazón, porque yo sé que muchas veces fui ofendido por mi mamá, y he tratado de recordar si alguna vez ella me pidió perdón. Pero eso es lo que puede suceder con nosotros, porque no queremos ser vulnerables en nuestras relaciones con otros. No queremos perder esa apariencia de
autoridad. ¿Eres vulnerable en tus relaciones en el trabajo? ¿No te gusta que te manden? Todo estaría perfecto si no tuviera jefe. Si no tuviera compañeros. Bueno, que hubiera compañeros, pero que trabajaran a distancia y que no estuvieran aquí conmigo. Puedes ver que necesitamos esas cualidades espirituales para tener estas relaciones profundas. Necesitamos estas cualidades como pastores con ustedes y de ustedes con nosotros, en el que podamos hablarnos con libertad y honestidad. Esto rompe nuestro corazón, esto rompe nuestro orgullo, nuestra reputación y provocará heridas. Por eso necesitamos el poder de Dios, por eso necesitamos el poder restaurador del Espíritu Santo. Pero hay algo más: la sumisión a la voluntad de Dios, el costo del sufrimiento. Nadie de aquí quiere hacer toda la voluntad de Dios todo el tiempo. Pero Dios nos dice algo, nos pide algo que es bueno, nosotros podemos leer ese versículo, que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y decimos, sí, la voluntad del Señor es así, pero la pregunta, ¿queremos aceptar esa voluntad? Dios nos pide algo bueno y que traerá bendición para nosotros, pero nosotros empezamos a dudar de esa buena voluntad. Queremos que se haga a nuestro modo y en nuestro tiempo. Aparte de nosotros, queremos hacer la voluntad de Dios solo si nos va bien, solo si nos sentimos motivados. Pero aquí dice que tenemos que asumir el costo de esa constancia, de esa perseverancia. No se trata de nosotros, se trata de Dios. Y hay un ejemplo de perseverancia, de someterse a la voluntad de Dios y dejar claro que en nuestra vida y todo lo que hay se trata de Dios y no de nosotros. Y ese ejemplo está en una persona que aparece en el libro de Job. Si tú has leído a Job, conoces esa historia. Y tan solo en los 2 primeros capítulos tú puedes leer lo que perdió. ¿Qué perdió Job? Posesiones, perdió a sus hijos, perdió criados, vino enfermedad sobre él. Y ante todo esto, ¿cuál fue la actitud de Job? Job oraba antes, Job buscaba a Dios antes de recibir todas estas situaciones sobre su vida, que no se detuvieron ni un solo momento. Y Job estaba orando y buscando a Dios aún cuando estaba recibiendo todo esto en su vida. Y después de todo esto, dice que Job agradeció al Señor. De eso se trata lo que está diciendo este pasaje. Dice Job en el capítulo 2, versículo 10, que Job le respondió a su mujer: mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Y muchos de nosotros, yo creo que decimos, yo no puedo ser como Job. Pero la Biblia nos dice, claro que podemos. Si creemos en el Dios de Job, nosotros también recibiremos ese cuidado. Job 1:10 dice que Job estaba bajo la protección de Dios, porque Job asumió este costo. Aún no era perfecto, aún le faltaba mucho fruto que dar, aún le faltaba mucho que obedecer y entregarse a la voluntad de Dios, aún le faltaba mucho por conocer a Dios. Y él estaba asumiendo ese costo, el costo de someterse a la voluntad de Dios. Entonces, Job, ¿qué hizo? Añadió a su fe virtud, y a su excelencia moral entendimiento, y a ese conocimiento dominio propio, y a su control propio constancia, y a su constancia perseverancia,
en la devoción a Dios y a su piedad, afecto fraternal y a su fraternidad, amor. Y ese es el clímax de lo que el Señor desarrolla en nosotros. Todo esto recae en el amor. El amor es lo que nos da la libertad, nos da la capacidad de poner nuestra propia felicidad por la felicidad de alguien más. En esta cultura hacemos lo contrario por la maldad que hay en nosotros. Nosotros queremos que todos nos sirvan, que todos sirvan a nuestra felicidad. Quiero casarme, ¿por qué? Porque quiero que alguien me haga feliz. Quiero recibir un mejor sueldo, ¿por qué? Porque yo merezco ser feliz. Y así podemos estar viviendo nosotros. Pero si hay algo que Dios está desarrollando en tu vida como cristiano y en la vida de cada persona que entrega su corazón al Señor, es ese amor. Cuando nosotros empezamos a ver esa felicidad por los demás, cuando queremos buscar la felicidad de los demás. Las personas no nos harán felices. Mamá, tus hijos te van a fallar. No fueron creados para tu felicidad. Tu esposa te hará sentirte triste y tú harás sentir triste a tu esposa. Tu jefe no será el mismo que te recibió contento y te dijo bienvenido al equipo. Una persona de amor es alguien que pone su felicidad en la felicidad de otras personas. Significa que eres feliz solo si ellos son felices. Si no hay libertad, esto no va a suceder. Si no hay poder de Dios, esto no va a ser logrado. Claramente, somos tan cortos de vista que ya no vemos y se nos olvida que hemos sido limpiados de nuestros antiguos pecados. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos mirar a Jesús. Jesús nos amó y se entregó por nosotros para que podamos participar de esa naturaleza divina. Si no miramos que Él sufrió y pagó por nuestras culpas y faltas, vamos a querer volvernos esclavos del egoísmo, la indiferencia, la vergüenza, la culpa o la maldad. Jesús fue olvidado en esa cruz para que tú y yo no vivamos olvidados. Él fue ignorado por Dios para que tú y yo no estemos ignorados hoy. Él vino a este mundo y experimentó el quebranto para que tú y yo tengamos esperanzas en nuestro quebranto, en nuestro dolor. Hoy necesitas creer en Jesús. Hoy necesitas entregar tu vida a Jesús. No hay nada que te pueda dar esto que solo Dios puede darte. Solo Él puede sustentarnos y solo así podemos vivir consolidando ese poder en nosotros. Y ese es el tercer punto, la consolidación en el poder de Dios. Leamos estos dos últimos versículos, 10 y 11. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, Pedro hace un llamado a autoexaminarnos, a ser honestos con nosotros mismos. Pedro dice, por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios. Dios es el que los ha llamado. Asegúrense de eso. Asegúrense que no están sentados aquí porque ustedes quieren estar sentados aquí. Asegúrense de que están sentados aquí porque Dios los ha llamado. Porque yo no estaría aquí. Seguramente yo estaría descansando, seguramente yo estaría buscando qué hacer en mi domingo, ¿no? Si antes yo quería ver Chabelo, ¿no? Ya no pasa Chabelo, pero seguramente estaría viendo una serie, reuniéndome con mi familia. Asegurémonos que no estamos aquí
por nosotros mismos, sino que estamos aquí porque Dios nos ha elegido. La palabra asegurarse es una palabra que habla de firmeza. Esa palabra en el griego antiguo se usaba para el papel que acreditaba que eras dueño de alguna propiedad. Y esto me hace recordar, hace algunos meses, ustedes no saben, mi esposa y yo estamos en un proceso de adopción y nos pedían, en los requisitos que nos pedían una copia del acta de nacimiento, pero es una copia fiel del libro de actas de nacimiento, en papel seguridad, con sello y firma del director del registro civil. Entonces, pues estuve frustrado, porque me rechazaron una copia que me enviaron unos tíos, los primos de mi papá, donde me registraron, estaba como a 8 horas, entonces los tíos me hicieron favor de enviarme una copia, pero lo que ellos hicieron es enviarme una copia del acta que aparece en internet, en papel seguridad, con el sello de la delegación y con la firma del director del registro civil. ¿Y qué creen? Que me la rechazaron. Oye, pero tiene todo lo demás. No importa. Nosotros queremos una copia fiel del libro, donde esté tu huellita, ¿no? Y donde aparezcan todos los datos que se escribieron. Bueno, algunos no conocen la máquina de escribir, ¿no? Pero en ese tiempo escribieron con máquina de escribir. Eso es lo que querían. ¿Y por qué no la aceptaron? Si es un acta de nacimiento y ya. ¿Por qué no aceptaron esa acta que me enviaron mis tíos? Porque los administrativos se aseguran de que no se falsifique mi documentación. Y eso nos habla de que nosotros no podemos falsificar el llamado y la elección de Dios. Debemos estar seguros que realmente creemos en Jesucristo, que somos cristianos, pero que no somos cristianos dormidos ni sin fruto alguno. La persona debe estar firme, segura, acreditada de que Dios le ha elegido. ¿Cómo puedo estar seguro? Es como la pregunta más difícil para nuestras vidas. ¿Cómo puedo estar seguro de este llamado? ¿Cómo has respondido a esa gracia electiva de Dios? Pregúntate por qué estás aquí. Por eso lo que hace Pedro es que nos examinemos. ¿Realmente he sido llamado? ¿Realmente el Señor me salvó, entregó su vida por mí? ¿Realmente soy su hijo? Y me encanta Spurgeon porque dice, es bueno que yo mismo dude de mi salvación, porque yo no podría haberme salvado, pero estoy seguro de que si Dios me ha salvado, si Dios ha hecho esto por mí, entonces puedo estar seguro de que sí soy salvo. Entonces la persona que es llamada por Dios también es afirmado por Él, pues responde positivamente a ese llamado y ve que esa salvación se consolide en su vida por crecer en el conocimiento del Señor. El cristiano es una persona que al examinarse se da cuenta de que la seguridad de su salvación es una respuesta en el poder del Espíritu a lo que Dios nos ha dado a través de Cristo. Se mira cada día y ve su incapacidad de salvarse. Lucha contra su pecado de incredulidad, no en sus buenas acciones, sino confiando en Jesucristo. Reconoce que aún no ama a su esposa lo suficiente, pero que puede amarla mejor, no solo porque tiene buenas intenciones, sino porque Dios está con él. Esa persona persevera en predicar el Evangelio a sus compañeros, porque el bien podría callarse. A pesar de todo esto, él quiere hablar. A pesar de que se burlen y lo quieran avergonzar, él habla. ¿Por qué? Porque Dios está con él. Él no se siente abandonado.
Él no se siente solo luchando en sus propias fuerzas, sino que sabe que está siendo amado, cuidado, empoderado y está seguro. Pedro dice, porque si hacen estas cosas, o sea, examinarse, enfocarse en esas disciplinas, tomarlo provisto por Dios, dice, no caerán jamás. ¿Sientes que estás dudando de tu fe? Entonces necesitamos recordar lo que Pedro ha escrito. Necesitamos hacer lo que Pedro nos llamó a hacer, lo que el Espíritu Santo está pidiendo de ti y de mí. Pedro era una persona que aparentemente era la más confiada de los apóstoles. Tú lo ves, es un hombre intrépido, un hombre fuerte, un hombre que le gustaba desafiar las cosas, ¿no? Él se sentía autosuficiente. Él ignoraba a veces las advertencias del maestro y creía poder lograr cualquier cosa. Y claro que era un discípulo valiente, pero descuidado. Por eso pudo escribir esa carta y dice, nosotros no podemos lograrlo en nuestras fuerzas. No se trata de mi valentía, se trata de este poder que he recibido en Cristo. Ese poder del Espíritu Santo. Él experimentó el fracaso de la autosuficiencia y el descuido. Y ahora Él escribe para que tú y yo no experimentemos eso, sino que podamos experimentar el amor de Dios. En lugar de experimentar o llorar amargamente, estar avergonzados y temerosos. ¿Qué pasó cuando Pedro negó a Jesús? Salió corriendo y lloró amargamente. Entonces, examina tu corazón. ¿Estás realmente desarrollando estas cualidades como creyente? ¿Has creído en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? ¿Es para ti evidente el poder del Espíritu confrontándote y dándote lo que necesitas para vivir como Dios manda? No te engañes. No se trata de tener una apariencia de buenas personas. No es una amabilidad infructuosa. El perdón de tus pecados no es para que continúes pecando deliberadamente. Es para que tú y yo conozcamos al Señor. Es para que tú y yo podamos ver el poder de Dios en nuestras vidas. Entonces ven a Cristo y cree en Él. Deja que Él te limpie y te cure y te sane y venga a tu vida este poder que te hará conocerle y que hará que se abran las puertas de su reino de par en par para ti. Oremos por esto y por el aroma fresco del Evangelio. Amado Dios, en esta mañana te damos gracias porque tú nos permites experimentar tu poder, Señor. Yo no podría hablar esas cosas, Señor. Yo no soy hábil para transmitir un mensaje tuyo, pero es tu poder, Señor, obrando en mí y obrando en cada corazón, Señor, para que nosotros podamos entender que te necesitamos, Señor. Que no podemos vivir en esa vida como huérfanos, Señor, abandonados, desolados, temerosos, enojados. Que necesitamos, Señor, de ti, de esa felicidad y esa plenitud que tú puedes darnos, Señor. Necesitamos de esas magníficas y preciosas promesas. Necesitamos, Señor, que tú limpies nuestros corazones y que nos ayudes, Señor, a poder aplicar, Señor, estas verdades a nuestras vidas. Señor, yo te ruego por cada corazón aquí presente, porque tú obres en cada corazón, Señor, que pueda ver su necesidad que tiene de ti. Gracias, Dios, porque tú eres bueno y nos das la oportunidad de habernos sentado hoy aquí para escucharte, para entender, Señor, tu verdad, pero también, Señor, para recordar que tú aplicarás tu verdad en nosotros. Gracias, Dios, por ello, y te alabamos en el nombre de Jesús.